Rápidamente vamos a ver qué pasó con los mercados que hoy estuvieron más tranquilos, sobre todo la soja, en la apertura de semana en Chicago, después de las lluvias que ocurrieron en Brasil, Sí. en zonas donde faltaba agua de Brasil, ha llovido y eso motivó bajas importantes en la soja. Pero como después tenemos otro tema que tiene que ver con el mercado local, que es mucho más preocupante, vamos a repasar rápidamente los precios. Ahí Bien. Tuchito va a empezar por el trigo, Ahí está, que lo tuvo vamos a una ver. baja en el mercado internacional de un par de dólares. Acá se volvió a pagar los mismos valores del viernes, entre 220 y 225 dólares con entrega en diciembre. Ajá. ¿Qué pagó la industria molinera? Ahí lo vamos a estar viendo en pantalla: 900 en Avellaneda, 880 en Casanova, 1060 en Junín, 1000 en Mar del Plata, Sí. 1020 en Casares, 880 en Navarro, 950 en Chacabuco. Cebada. Sin grandes novedades en el mercado de cebada, se repitieron los valores del día viernes. Vamos ahora rápidamente al maíz, que tuvo una pequeña baja en el mercado internacional que no llegó a los 50 centavos de dólar por tonelada. La placa de maíz está mal porque en realidad se pagaron entre 190 y 197 dólares. Y eso que preguntaron, ¿qué ponemos acá? Bueno, ¿qué va a ser? 197 dólares se pagó hoy. Después el comprador ese es cierto que desapareció y terminó más cerca de los 190, pero se llegó a pagar hasta 197 dólares por cosecha nueva de maíz. Varadero 870, Villamelia 840, Pilar 900, Chacabuco 830, Monte 900, Brancel 910, 900 en Cañuelas, Arroyito 795, 880 en Villaguay, 850 en Viale, 750 en La Toma. Vamos al sorgo, donde tampoco hubo grandes novedades, se repitieron los precios del viernes. Vamos a la soja, que cayó mucho hoy, mucho quise decir, Sí. cayó 13 dólares la Se soja, entendió, se ¿se entendió? entendió? Bueno, Sí. 13 dólares la soja. Lo que pasa es que tengo tantas cosas para contar hoy. Bueno, 13 dólares perdió la soja en el mercado internacional. En el mercado local también tuvo una pérdida importante, se llegó a pagar sin descarga hasta 1930 y 325 dólares por cosecha nueva. Ajá. Otros valores de la soja: 1940 en San Lorenzo, 1890 en Timbúes, 1968 en Ricardone, 1890 en Lagos, 1950 en San Martín, 1830 en Brance, 1800 en Villegas, 1750 en Deró. Y el girasol sin cambios. 340 dólares había un comprador que pagaba con entrega inmediata, por eso está puesto allí. Claro. Son 1.615 pesos aproximadamente, con entrega inmediata. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es muy preocupante, Jorgelina, porque la verdad es que, siendo absolutamente objetivo, si le tuviera que decir a esta altura quién tiene razón y quién no, es tan difícil de definirlo que la gente se va a dar cuenta de lo que quiero decir cuando les explique el problema, que es la confrontación esta que hay entre la FIP y los exportadores. Sí. Hoy, evidentemente, hubo un duro, muy duro planteo ya de la FIP a los exportadores, es decir, una embestida muy fuerte que ha habido. En primer lugar, en el boletín oficial hoy se publicaron algunas normas. Una de ellas es la exclusión, no suspensión, exclusión de Bunge como acopiador de granos. Esto, por supuesto, va a tener consecuencias. Muy duras declaraciones, la vimos hace un ratito, de Ricardo Echegaray en contra de Bunge, manifestando lo que él, según cree que es lo que Bunge los errores, entre comillas, que Bunge ha cometido, desde utilizar, según dice Echegaray en esta conferencia que dio hoy, facturas apócrifas, triangular operaciones, evadir ganancias. Después también reitera los mismos conceptos para otros exportadores, que si bien no lo nombra, prácticamente involucra a todos. Además de eso, hoy la FIP saca una norma por la cual dice, y Echegaray también lo cuenta en su conferencia, que va a devolver el IVA previa confirmación del que no se le debe nada a la FIP. Sí. Vos sabés que la FIP tiene un tiempo para devolver IVAs, Sí. está haciendo que desde hace tiempo viene con mucha demora, pero lo cierto es que ahora les dice, si están al día con la FIP, se los pago, si no, no se los pago. Cosa que antes no ocurría esto, sino que frente a la declaración jurada que presentaba el exportador se le reintegraba el IVA. Es cierto que había mucha demora, por supuesto que todo esto también tiene que ver con que la FIP no tiene plata, y esto, con que el Estado necesita plata y recurre a cualquier tipo de, digamos, mecanismo para tratar de conseguir aquello que cree que le corresponde. En este esquema está, por supuesto, el viejo reclamo que hay respecto a las retenciones del año 2008. Vamos a hacer un poco de historia para que la gente lo entienda, porque si bien los exportadores hoy se reunieron con los productores y dijeron que esto no estaba dentro del reclamo, lo cierto es que si se toman el trabajo de mirar lo que Echegaray contó a lo largo de media hora de conferencia, donde más hincapié hace es en este tema, es decir, en la deuda vieja que tienen los exportadores respecto de la AFIP. ¿Qué pasaba en el año 2007? Vamos a ubicarnos. Hasta enero del 2007, la soja tenía una retención de 23,5.
En enero del 2007 se la lleva a 27,5, aumentándosela en 4 puntos, con el argumento de que se iba a formar un fondo para compensarle con esos 4 puntos la plata que estaban cobrando de menos los productores de trigo como consecuencia de las políticas que se venían implementando en materia de exportaciones de parte de la Secretaría de Comercio. Primer incremento de exportaciones en la etapa, digamos, de Kirchner. Todavía con Néstor Kirchner de presidente. Vienen las elecciones de octubre del 2007, todo el mundo, y esto que quiero ser claro, todo el mundo suponíamos que iba a haber aumento de retenciones después de las elecciones, y en aquel momento existía un mecanismo que era la ley 21.453 que le permitía a los exportadores anotar con anticipación las ventas al exterior, lo cual le fijaba el precio de venta sobre el cual se liquidaban los derechos de exportación y también los derechos de exportación. Frente a esta situación, los exportadores, que no son lerdos en este sentido, anotan muchísimas ventas de soja que todos sabíamos que no las habían hecho. Pero estaban dentro de la normativa legal vigente en ese momento, no había absolutamente nada ilegal. Y anotan 28 millones, el equivalente a 28 millones de toneladas de soja como vendida al exterior, a un precio FOB de ese momento y a una alícuota de exportación de ese momento que era 27,5. En el mes de noviembre del 2007, en el mes de noviembre del 2007 se decide aumentar los derechos de exportación de la soja de 27,5 a 35%. Por supuesto, los exportadores que ya habían declarado todas esas ventas como hechas al exterior y fijado su alícuota de derecho de exportación, al productor le empiezan a descontar automáticamente el 35%, que era la nueva alícuota, quedándose con una diferencia no despreciable. Pero insisto, esto era todo dentro de la legalidad. Ahora bien, en aquel momento, días después, y visto esta circunstancia, aparece Martínez Raimonda, que en ese momento era diputado, Rafael Martínez Raimonda, que era diputado, y a través de una iniciativa de él se termina promulgando una ley en el Congreso Nacional que dice que para haber pagado la alícuota que regía en aquel momento, el exportador ahora tiene que demostrar que tenía comprada la mercadería. Y además hace retroactivo una ley, cosa inédita prácticamente en nuestro país, con efectos retroactivos. Y ahí se genera la primera discusión. Se habla inclusive en aquel momento, se establece la presencia o se determina la composición de una comisión bicameral que se iba a encargar de estudiar esta situación. Esa comisión bicameral, digámoslo claramente, no fue conformada nunca, aún teniendo en su momento un Congreso opositor. Pero más allá de esta comisión bicameral, la disputa entre AFIP y exportadores continuó. En algunos momentos recrudecía, en otros momentos se aplacaba. Algunos exportadores pagaron, otros demostraron que una partecita menor de la mercadería la tenían comprada, porque recordamos, estamos hablando de declaraciones de soja de 28 millones de toneladas realizadas antes de la siembra de la soja, con lo cual era imposible que la tuvieran comprada, es cierto. También es cierto que se quedaron con la diferencia, pero insistimos, esto era legal. Era legal. Mucho se pagó, insisto, mucho se judicializó, es decir, muchos exportadores fueron a la justicia y está todavía en proceso de judicialización, no hay resultados. ¿Qué dice la AFIP? La AFIP dice, para nosotros es una deuda, porque hay una ley que hay que respetar, que es la ley Martínez Raimonda, con lo cual el que no me pudo demostrar que tenía la mercadería, esa diferencia me corresponde a mí. En realidad le correspondería a los productores, porque se las descontaron injustamente, pero ese es otro tema. Ahora bien, fíjense que en realidad se están peleando los dos, es decir, el sector exportador privado que se queda con una diferencia, usando la artimaña que se podía usar en ese momento, porque fíjense que en el trigo y el maíz no se dio esto porque trigo y maíz cerraron los registros de exportaciones. Pero soja lo dejaron abierto, cuando todo el mundo advertía que esto iba a pasar, lo cual también ahí plantea por qué se dejó abierto en aquel momento el registro de exportaciones de soja, habilitando para que se hiciera este tipo de maniobras. Los exportadores hacen la maniobra, se quedan con la diferencia, insisto, legal, que nadie se confunda. Ahora, había un agujero en la ley, ¿no? En la forma que se podía hacer esto. Y por otro lado, ahora lo que reclama es el gobierno, algo que tampoco le corresponde, porque en realidad era plata, insisto, de los productores, que fue mal descontada. Pero no importa, sigamos adelante, sí importa, pero me refiero a que lo que se está discutiendo hoy es eso. Ahora, ¿qué dice la AFIP? Cuando autoriza la importación temporaria de soja, le dice a los exportadores, tienen que estar al día con la AFIP. Pero nadie tiene en cuenta esa deuda, porque siempre la AFIP habla de deudas líquidas y realizadas y demás, y para los exportadores no es así porque están en la justicia, por esa ley, está judicializada la discusión. Para la AFIP sí, es líquida y realizada, y por lo tanto les exige que para poder importar soja tienen que estar al día con eso. Y ahora les dice, y para poder devolverte el IVA, también tenés que estar al día con eso. Con lo cual la cosa se vuelve más compleja.
Los exportadores, que no lo van a reconocer públicamente, pero no hace falta, y tampoco hace falta que nadie me lo venga a contar a mí, esto es sencillo, es lógica pura, lo han hecho toda la vida. Dicen que le van a descontar todo lo que tenga que pagar al productor. ¿Sí? Lo que han hecho siempre. ¿Sí? Claro. Muchachos, acá no busquen, no casen brujas, que no hace falta que ustedes casen brujas. Preocúpense por arreglar los problemas que ustedes tienen. Pero más allá de eso, lo cierto es, la AFIP dice hoy, me deben esta plata. Sí. Los exportadores dicen, está en la justicia. Está en la justicia el tema de los intereses, está en la justicia... Más allá de que algún arregló, algún arregló. Ahora bien, en este contexto, hoy Echegaray va muy duro contra los exportadores. Ustedes vieron nada más que acá una partecita, realmente valdría la pena pasar la media hora porque para explicar y para que ustedes entiendan lo que les digo yo cuando les digo Echegaray va muy duro contra los exportadores, rompiendo alguna especie de sociedad por conveniencia que hubo durante mucho tiempo, y habrá que ver cuáles son las razones por las cuales se rompe. Pero más allá de eso, también dice dos o tres cosas que para mí son muy significativas Echegaray. Dice que, algo que todos sabemos, la AFIP tiene en sus registros todos los contratos realizados por los operadores del mercado de granos, cosa que es así desde hace un par de años. Por lo tanto, puede verificar exactamente qué compró, qué pagó, cuánto pagó cada uno de los operadores del mercado. Claro. Y puede determinar, dice él, las diferencias que se le quitaron al productor. Y amenaza o directamente lo que dice es, si la AFIP se entera que a partir de ahora los exportadores descuentan más de lo que venían descontando, estamos hablando básicamente del mercado de soja, vamos a actuar en consecuencia, porque, ustedes lo habrán visto, él dice, tenemos una expresa instrucción de la Presidenta de la Nación de defender al productor sobre los descuentos que los muchachos de la exportación le quieran hacer por encima de lo que ya le están haciendo en el mercado de soja. Con lo cual uno dice, bueno, este enfrentamiento habrá que ver a dónde llega. Y también dice que si por los mayores controles que impone la aduana, ¿se acordás de esto del pesaje, de la mercadería que sale? Hay un mayor descuento a los productores, también la AFIP se va a encargar de que eso no ocurra. Yo no sé cómo va a continuar esto, yo sigo pensando que los exportadores van a tratar de cualquier manera de cobrarlo, no van a poner plata de su bolsillo, eso olvídense. Un tema. Segundo tema, me preocupa el resultado de esta pelea. Ustedes saben que acá desde esta columna por lo menos siempre hemos tratado de decirle la verdad de lo que nosotros pensamos. A veces nos equivocamos con todo el mundo, pero decimos lo que pensamos. Y en eso de lo que pensamos, ustedes, los exportadores nunca han salido favorecidos en mi comentario, así que yo no estoy para defender a los exportadores, ni mucho menos. Sí me preocupa el resultado de esta pelea, claro, ¿no? El resultado de esta pelea, porque siempre hasta ahora hemos tenido como consecuencia que el hilo se quiebra por lo más débil. Ya sabemos quién paga los costos de este tipo de peleas. Esperemos que esta vez no sea así. Y los exportadores no hablan, como no habla nadie en este país que tiene la cola sucia, que quede claro. ¿Y por qué digo que tienen la cola sucia? Pues si no saldrían a hablar, a defenderse públicamente. Así como Echegaray hoy se da el gusto de acusarlos como los acusó muy duramente, saldrían a hablar. Y no sale nunca a hablar. Últimamente no sale nadie a hablar. Es decir, todo el mundo tiene miedo de hablar. Y ese miedo de hablar, para que a la gente le quede claro, es mucho más duro cuando al que se le tiene miedo es al sector privado. Me pregunta a mí si yo tengo miedo de contar lo que les cuento. Les puedo asegurar que tengo mucha más presión del sector privado que del sector público. Esto debe quedar claro, ¿no? Por decir las cosas que les cuento. Y acá una vez más le ofrecemos al sector exportador que venga a defenderse, porque creo que corresponde a esta altura. Echegaray les dice, señores, ustedes en el balance dan como perdido este juicio que están haciendo con la aduana, con lo cual me reducen el impuesto a la ganancia, y me pagan menos impuesto a la ganancia, además de triangular y hacer todo lo que hacen. Pero por otro lado, a la AFIP se lo discuten y creen que lo van a ganar. Con lo cual, lo que habría que explicarle a Echegaray es que cuando uno tiene un juicio de esta naturaleza, en el balance es lógico previsionarlo como el peor resultado, en este caso la pérdida, y si eventualmente después los exportadores lo ganan, ahí sí lo pondrán en ganancia. Pero es decir, cuando se empiezan a manejar este tipo de cosas y se habla con la forma en que se está hablando, yo creo que corresponde que el sector exportador salga a clarificar su decisión. Ahora, ¿por qué no salen? Están esperando a ver cómo negocian para ver por qué lado recuperan la plata que se les está reclamando, porque la AFIP tiene razón. Es decir, sería bueno que salieran, tienen la oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema, háganlo. Corresponde que el productor sepa qué es lo que está pasando. Si siguen ocultando las cosas y amenazando a la gente que habla, evidentemente no es una buena demostración de un sistema transparente como el que dicen que tenemos hoy, sobre todo en el caso de la soja. Ahora estamos hablando de la soja, es decir, se vienen
días muy complicados, creo que hay que tener mucho cuidado, insisto, acá no estamos ni para defender a unos ni para defender a otros, sino que tratamos de ser justos y lo más objetivo posible, con los errores que podemos cometer, para lo cual una vez más les decimos, acá las puertas están abiertas para que vengan a contar lo que realmente ellos consideran de un lado y de otro. Hoy lo hizo Echegaray, claro. Echegaray habló con nosotros, sería bueno que los exportadores también hablaran. Bueno, muy importante. ¿Te parece? Sí, creo que sí. ¿Te veo mañana? Bueno, sí, nos encontramos aquí a la misma hora en el mismo lugar. No sé, mañana me voy a San Pedro. ¿A San Pedro? A San Pedro, acá cerquita. Sí, acá cerquita. Bastante complicado estuvo San Pedro. Estuvo estos días complicado San Pedro. Sí. Pero ahí los exportadores me van a recibir con mucho gusto. Ay, está muy bien. Bueno, que le vaya bien.